Bueno, muy buenas noches a las dos alumnas que están conectadas el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión síncrona programada para el día de hoy, 5 de noviembre del 2025, correspondiente a nuestro curso de Contexto Económico de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, para lo que vienen siendo la carrera en la licenciatura en Logística, Aduana y Comercio. Antes de iniciar con la explicación de lo que vamos a ver en esta sesión, voy a permitirme hacerles los siguientes comentarios y los siguientes avisos. Primero que nada, ya les había comentado desde las clases pasadas que ha sido un tetramestre un poquito atípico para un servidor. Afortunadamente, no sé si les expliqué, tengo otra, aparte de dar clases aquí con ustedes en la universidad, pues obviamente tengo un trabajo que específicamente en estos últimos 2-3 meses me ha generado un sinfín de viajes que pues no me han hecho cumplir en tiempo y forma mis sesiones síncronas como habitualmente las tengo consideradas en los tetramestres, motivo por el cual pues tengo que ser muy claro y ofrecer una disculpa porque pues no es correcto tampoco que estemos cambiando las clases y más por temas ahí que salen de repente, ¿no? Entonces, para esto les quiero comentar lo siguiente. La clase de la semana pasada es la que vamos a ver el día de hoy. Y el día de mañana les voy a dar por ahí, les voy a mandar un mensaje para reponer la clase de esta semana, que tentativamente es la que deberíamos de ver el día de hoy, pero a reserva de confirmarlo con ustedes, yo les estaría mandando un mensaje si la veríamos este próximo viernes 7 de noviembre o en su defecto el sábado 8 de noviembre en horario por confirmar. ¿Esto para qué? Para que obviamente pues alcancemos a ver todos los puntos y ustedes tengan la oportunidad de presentar su tarea. Originalmente la tarea como tal estaba programada para presentarse a más tardar, de acuerdo a la programación del calendario, para presentarla a más tardar el día domingo 9 de noviembre a las 23:59 horas. Si ya tuvieron la oportunidad de entrar a la plataforma, se darán cuenta que la tarea se extendió una semana más, precisamente por este tema que recién les comento, que me ha tocado estar saliendo mucho de viaje y unas cuestiones ahí de unos temas con el sistema de administración tributaria que nos han hecho que no cumplamos en tiempo y forma. Entonces, reitero una disculpa. Ahorita vamos a ver lo que técnicamente debimos de ver la semana pasada y mañana para ver qué día, ya sea viernes o sábado, vamos a terminar la literatura que tenemos propuesta para esta unidad número 3 y con esto pues ya terminaríamos lo que viene siendo las sesiones de aprendizaje y si hay necesidad de dar otra sesión adicional, con todo el gusto la damos. Les comentaba que la tarea tentativamente en noviembre, sin embargo ahorita yo ya les di una extensión de tiempo. La tarea técnicamente la podrán entregar hasta el domingo 16 de noviembre para que también no se apresuren tanto. Los que ya la presentaron, porque hay alumnos que ya presentaron la tarea, no hay ningún problema. Digo, entiendo que ya leyeron todos los temas. Es una negociación internacional. Pueden ser grupos de 2 personas para que presenten de acuerdo a lo que hemos aprendido en esta unidad, pues hacer una negociación internacional considerando aquellas barreras arancelarias, no arancelarias y los puntos que vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces eso era para que lo tomen en cuenta. También por ahí, si ustedes se fijan y entran a la plataforma, se van a dar cuenta que existe un bloque que está habilitado. Ese bloque viene siendo lo que son unas actividades que nos pide la universidad que nosotros carguemos, que van enfocadas a 2 puntos en específico. Uno es una actividad de regularización y el otro es una actividad de puntos extra. En el caso específico, ahí viene valga la redundancia, las especificaciones de lo que significa cada bloque. En el caso específico de lo que viene siendo la actividad de regularización, va dirigida a todos aquellos alumnos, por ejemplo, que no tuvieron la oportunidad de presentar la actividad 1 o la actividad 2 correspondientes a dichas unidades, para que las puedan incorporar, obviamente, en esta tarea de regularización. La calificación pues no va a ser 10, pero sí la máxima puede ser de 8 y es una manera de regularizar alguna tarea que ustedes no hayan presentado de las 2 unidades anteriores. En el caso específico del punto extra, es una actividad donde ustedes van a grabar un video. Es una actividad que yo estoy poniendo con todo lo que hayan aprendido dentro del curso y obviamente ese video lo van a subir y dependiendo de la rúbrica que viene ahí, ustedes van a poder obtener un punto extra. Cabe aclarar que estas 2 actividades no son obligatorias, como su nombre lo dice, son actividades de regularización y van enfocadas, a aquellos alumnos que no presentaron una tarea o, en el caso del punto extra, aquellos alumnos que hayan presentado alguna tarea y que por alguna situación no les fue bien en la calificación, pueden mejorar su promedio con dicha
con dicha regularización o con dicha actividad. Esta, ¿cómo se llama? Esta actividad o esta regularización y puntos extra, perdón, son actividades que tienen fecha de vencimiento o de apertura del lunes 10 de noviembre y hasta el domingo 23 de noviembre. Es decir, vamos a tener 2 semanas para que nosotros podamos en un momento dado, ¿cómo se llama? Si queremos, ahora sí que regularizar alguna actividad, obtener algún punto extra, poderlo cargar. Entonces, si se fijan, me preocupó un poquito lo del tema que no pudimos ver la semana pasada, que vamos a ver hoy, pero no se preocupen, reitero, tanto por la tarea, porque aparte de que les estoy dando hasta el 16 de noviembre, todavía tenemos esa semana, otras 2 semanas de regularización. La idea es que ya sea preferentemente el lunes, el viernes o el sábado, terminar ya esta unidad número 3, y ahora sí que ustedes se dediquen netamente a hacer lo que viene siendo su tarea ya final de esta unidad número 3 y con la que terminaríamos nuestro curso de contexto económico para la carrera de licenciatura en logística, aduana y comercio. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna duda, algún punto sobre esto, sino para empezar con la explicación de donde nos quedamos en la última sesión síncrona, donde estábamos viendo el tema de las barreras no arancelarias. No sé si hay algún comentario, alguna duda, por favor, sino para iniciar con la explicación. Maestro, yo sí tengo una duda. ¿La actividad lo podemos hacer solos? Mire, es una muy buena pregunta. Deme nomás chancita de regresar aquí a la plataforma para explicarlo. Si mal no recuerdo, lo que nos piden es que se hagan grupos de 2 personas. Obviamente, ¿por qué son 2 personas? Porque pues la tarea tiene que ver con una negociación, con un acuerdo, y para que haya un acuerdo tiene que existir dos temas, si no sería un acuerdo o algo unilateral. También entiendo que es un poquito difícil que se puedan reunir porque pues obviamente no todo el mundo quiere compartir sus teléfonos. La idea es que lo hagan en grupos de 2 personas. Sin embargo, me tocó en la ¿cómo se llama? En el tetra pasado, que había personas que eran alumnos, equipos de 4, donde se reunían 2 y 2 y cada uno debatía de los puntos que vieron y en base a eso se presentó ¿cómo se llama? El trabajo. Si me pregunta a mí, lo puede hacer, nada más si considere cada uno de los puntos que pueden entrar en una negociación internacional y en base a lo que viene siendo el temario, pues ya le pondríamos una calificación, pero lo correcto o lo más adecuado es que fuera entre 2 alumnos y si no puede, hágalo de manera individual. Y aprovecho para comentar a aquellos alumnos que van a poner que van a hacerlo en equipo de 2 o de 4, nada más les pido de favor que en el nombre del archivo, pues sí pongan el nombre completo de cada uno de los alumnos y recuerden no poner ni puntos, ni comas, ni caracteres especiales porque después tenemos problemas para bajar lo que vienen siendo los archivos. ¿Ok? Pero sí, sin problema lo puede hacer así. ¿Sale? Ok. Sí, básicamente porque sí ha sido un poco difícil empatar en tiempos con compañeros. Sí, no lo entiendo. Lograr. Mi pregunta era, por ejemplo, ¿yo me puedo apoyar de alguien que no sea estudiante para que me apoye a hacer esta actividad? Sí lo puede hacer. Obviamente tendría que platicar con la persona donde usted le explique de qué se trata la tarea. Inclusive yo sugeriría que si lo va a hacer de esa manera, pues obviamente le dé más o menos una introducción de los temas que se van a ver, las preguntas que va a hacer y más o menos cómo van a llevar a cabo el acuerdo de la negociación internacional. Hay que recordar que esta materia no es una materia como tal de economía donde vamos a ver curvas de demanda, de curvas de oferta, donde vamos a ver elasticidad ni economías de escala, pero sí tiene mucho que ver con el ámbito empresarial y los factores económicos, por eso se llama contexto económico de las empresas internacionales y de las negociaciones que tienen que llevar a cabo dichas empresas con operaciones que tienen en otros países. ¿Ok? Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más para empezar, si no ya explicar los temas que vamos a ver el día de hoy? No, bueno, vamos a iniciar, por favor, si alguien me comparte, vamos a empezar con lo que nos quedamos la última sesión, donde estábamos viendo el tema de lo que vienen siendo algunos conceptos de barreras no arancelarias. Por favor, si alguien me puede explicar si ven si alguien me puede comentar si ven la literatura, por favor. Sí, maestro. Ok, bueno. Sí, profe. Gracias, qué amables. Y reitero una disculpa, vamos a ponerle un poquito de ganas a esto el día de hoy y terminar el sábado o el viernes. Y reitero, si hay necesidad de dar otra clase, con todo el gusto del mundo la damos. Sí, fue
Reitero, fue un tema muy atípico el que le pasó a un servidor, pero bueno, a final de cuentas estamos reponiendo las clases y estamos dando los tiempos de extensión para que no nos quedemos fuera de lo que viene siendo la entrega de nuestras tareas. Si se acuerdan, esta literatura, esta unidad va muy enfocada a la negociación internacional, como le comentaba ahorita la señorita. Precisamente de eso se trata la tarea, de que todo lo que aprendamos en estas unidades, hablando específicamente de acuerdos comerciales regionales, negociaciones, etcétera, etcétera, lo apliquemos en un tipo de negociación internacional, suponiendo que nosotros somos empresas y que tenemos que llegar a un acuerdo con cada uno de los factores que estamos viendo. Hemos visto por ahí, específicamente en esta unidad, nos hemos enfocado mucho a lo que viene siendo las barreras no arancelarias. Ya mencionamos algunas de esas barreras no arancelarias que los gobiernos de los países tienen o utilizan para restringir un poquito el comercio y obviamente tener los efectos necesarios tanto en la producción nacional como para el grado, con diferentes conceptos como grado de contenido nacional, etcétera. Obviamente siempre tratando de cuidar que todo lo que viene siendo el flujo económico de las operaciones, pues siempre se conserve dentro del país y siempre tratando de conservar o de proteger un poquito lo que viene siendo el consumo nacional y la producción nacional. Vimos algunos ejemplos de lo que son las cuotas de las licencias, las cuotas de importación. Mencionamos ahí una paradoja de entre que si era un arancel o no un arancel, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive mencionamos ahí algunos ejemplos de cuando una barrera no arancelaria se disfraza de arancel, etcétera. Y el día de hoy vamos a continuar con estos conceptos, vamos a mencionarlos de manera muy macro, pero sí es importante que los conozcamos. Y el día de hoy vamos a continuar con el tema de lo que vienen siendo los subsidios. Los subsidios, como tal, como su nombre lo dice, no es otra cosa, vamos a ponerlo en términos sencillos, no es otra cosa más que un apoyo. Ahorita vamos a mencionar específicamente ya lo que viene ahí en la literatura, pero un subsidio es un apoyo. Vamos a suponer, hablando específicamente, vamos a poner un ejemplo a lo mejor muy microeconómico. Nosotros, por ejemplo, las personas que trabajamos o que tenemos un ingreso por la prestación de un servicio personal subordinado, por ejemplo, un servidor que tiene un ingreso a través de servicio personal subordinado, es decir, que estoy subordinado a través de un patrón me paga me hace un pago por los servicios que yo presto y obviamente pues en México ya sabemos que existen prestaciones de ley y obviamente se tiene que hacer un timbrado de la nómina. Cuando se hace el cálculo del impuesto sobre la renta, que nosotros los vemos en los recibos de nómina como ICPT, obviamente ese ICPT es el impuesto sobre la producción del trabajador o el ISR que pagamos las personas que tenemos un servicio personal subordinado y que estamos obligados a contribuir al gasto público. Sin embargo, hay un concepto que se llama subsidio que da el gobierno a aquellas personas que ganan menos. No nos vamos a meter ahorita a temas fiscales, pero es importante que lo conozcan. Por eso, cuando entre menos ganan, pues ahí les dice subsidio, una parte les ayuda el gobierno con esa parte. Obviamente el patrón se los paga a ustedes y el patrón cuando tenga que pagar sus impuestos disminuye de los impuestos el subsidio que da el gobierno, pero que lo paga el patrón y lo disminuye de los impuestos. Es el mismo caso. Obviamente, entre más ganemos, pues más impuestos sobre la renta vamos a tener que pagar, no es una cuestión de lógica. En el caso específico de los subsidios, es el mismo caso, pero ahora veámoslo desde el punto de vista económico. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos para proteger un poquito a sus productores y para obviamente mejorar su posición de mercado, entendiendo que todos buscamos que exista un flujo económico de mercado o una economía de mercado donde todos tengamos las mismas condiciones? Ahorita más adelante vamos a ver los conceptos de los acuerdos regionales de comercio, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacen esos gobiernos para alentar un poquito? Otorgan esos famosos subsidios, que vamos a decirlo en términos generales, es una ayuda. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, los gobiernos nacionales en ocasiones otorgan subsidios a sus productores para ayudar a mejorar su posición de mercado. Al proporcionar a empresas nacionales una ventaja de costos, un subsidio les permite comercializar sus productos a precios más bajos que los garantizados por su costo actual o por sus consideraciones de ganancias. Esto es bien importante. Los subsidios se pueden otorgar de muchas maneras, ya sea en efectivo, se pueden otorgar a través de una exención fiscal, se pueden otorgar de mil maneras. Pero ¿cuál es el objetivo de un subsidio? Si yo, por ejemplo, entendiendo el famoso tema de los costos,
yo me dedico a producir, no sé, lácteos en México y obviamente para proteger mi producción nacional y viene un extranjero, el cual pues obviamente nosotros estamos importando esos productos lácteos, pues hay que considerar un poquito, dependiendo obviamente de las condiciones económicas de cada país y del producto que se está importando, debemos de, los países, ¿qué es lo que hacen? Oye, es que si yo dejo nada más, ojo, es una barrera, no es que sea una barrera no arancelaria, es un apoyo que le estamos dando porque a lo mejor ya restringimos un poquito el acceso a esos productos. Sin embargo, a lo mejor a los productores nacionales les sale más caro porque son mucho más competitivos los productos extranjeros y es cuando el gobierno da esos subsidios a manera de apoyo para que los costos disminuyan. Hay que entender, y creo que no sé si ya llevaron la materia de contabilidad 2, en el caso de contabilidad 2 hay un tema que es el costo de producción, donde tenemos que sacar los 3 elementos del costo, que es la mano de obra, la materia prima y lo que viene siendo los gastos indirectos de fabricación, y que obviamente el objetivo de todas las empresas es disminuir sus costos para poder generar mayores utilidades, que es el objetivo general de todas las empresas, obtener utilidades. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos gobiernos? Dan esos apoyos a los productores nacionales para que sean mucho más competitivos en cuanto a los precios que tienen actualmente. Obviamente, si a mí me dicen, oye, a mí me cuesta producir un artículo 5,000 pesos, un ejemplo, o 500 pesos un artículo, y mi precio de venta es de 700 pesos, técnicamente por cada unidad que yo venda voy a tener una utilidad de 200 pesos. Pero ¿qué pasa si viene un producto extranjero que genera el mismo producto y en lugar de su precio es de 600 pesos? Pues obviamente ya tengo una ventaja, ya tengo una desventaja competitiva por el precio y los costos que está generando, obviamente, que está teniendo ese productor y que hace que sus precios obviamente sean más bajos. Es donde entra el subsidio por parte del gobierno para que se igualen las condiciones. Ya no nos vamos a meter ahorita si son los mismos productos en cuanto a calidad, características, etcétera. Vamos a suponer que sean productos con las mismas características técnicas de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los subsidios, no es más que un apoyo a través que hacen los productores nacionales para ayudar, los que hacen los gobiernos, más bien dicho, los estados que se le conoce. Recordemos que cuando hablemos de un estado estamos hablando de un país, ¿ok? Cuando hablemos de una entidad federativa estamos hablando de un estado, como el caso de Nuevo León, de Coahuila, de Zaragoza, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Que los subsidios gubernamentales, que es lo que les mencionaba ahorita, asumen diferentes formas, incluidos los desembolsos directos de efectivo, las concesiones fiscales, que esto es bien importante. Muchas veces dicen, oye, ¿sabes qué? Si tú vas a producir este artículo, te voy a exentar o te voy a dar un estímulo fiscal o te voy a dar un subsidio o te voy a dar un apoyo fiscal, donde a lo mejor la tasa de, ponen un ejemplo, del ICR, es la misma, pero al momento de que tú determines tu impuesto, en lugar de pagar el 30, a lo que salga determinado, vas a disminuirle un porcentaje de ese impuesto. Obviamente eso tiene que estar debidamente publicado en el Diario Oficial de la Federación y se tiene que hacer un estudio muy correcto de cuáles son los sectores que va a apoyar el gobierno para esos intereses. Para ese tipo de subsidios. Contratos de seguros y préstamos de intereses por debajo del mercado. Esto también es muy común, recordando, y siempre les he dicho que el dinero tiene un costo, el dinero como tal, nadie te presta dinero sin obtener un interés, una utilidad. Si ustedes van al banco y le piden 50,000 pesos, pues el banco les va a cobrar intereses, ¿va? Y luego, obviamente, ese dinero del banco, pues el dinero que el de los ahorradores, a los cuales le pagan una tasa del 8% y ustedes les cobran una tasa del 17%, por poner un ejemplo, y esas son las ganancias del banco. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? A través del Banco de México otorga los créditos necesarios para aquellos, que también es un subsidio, pero en lugar de cobrar una tasa ordinaria del 8%, te cobra una tasa del 4%. Entonces, los productores nacionales, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ¿sabes qué? Hacen su análisis de costo-beneficio, hacen su análisis para determinar si necesitan capital de trabajo, obtienen ese crédito y de alguna otra manera se hacen de materia prima, de maquinaria, etcétera, para seguir produciendo y ser más competitivos. Esa también es una forma de otorgar un subsidio, ¿sale? Para efectos de esta clase y a lo que viene aquí en la literatura, hay dos tipos de subsidios. Uno es el subsidio a la producción nacional y el otro es el subsidio a la exportación.
En el caso del subsidio a la producción nacional, es otorgado a los fabricantes de los productos que compiten en las importaciones, que es lo que les comentaba ahorita. Pues obviamente si viene alguien de fuera, pues obviamente entre más competitivo sea, pues más es muy probable que termine con la producción nacional o con el mercado de la producción nacional por la ventaja competitiva que tiene con los precios o con algunas otras características, pero generalmente es con el precio. Y el otro tipo de subsidio que vamos a mencionar es el subsidio a la exportación. Aplica a los fabricantes de productos que venden en el extranjero. Es decir, yo que estoy exportando, en lugar de, si yo digo, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a hacer un análisis, me voy a llevar a fabricar, no sé, muebles de madera a Canadá, porque en Canadá tenemos varias producción y se lo quieren llevar a Canadá. Pues obviamente a lo mejor allá tienen una ventaja competitiva que puede ser la madera por los grandes bosques que tienen, pero nosotros queremos ir a llevar allá a ese país nuestros muebles de madera. Bueno, también existe un subsidio a la exportación que obviamente va muy enfocado, reitero, para apoyar a la producción nacional. En cualquiera de los dos casos, el gobierno suma una cantidad de dinero al precio que el comprador paga en vez de restarlo de ahí, que es lo que mencionábamos ahorita. El precio neto recibido por el productor es igual al precio pagado por el comprador, más el subsidio, que es lo que da el gobierno. Por tanto, el comprador subsidiado es capaz de ofrecer una mayor cantidad a cada precio del consumidor. Si se fija, todo va relacionado con el precio. Obviamente, a final de cuentas, siempre tenemos que entender que en una economía de libre mercado y en una como economía de libre competencia, entre más competencia haya, tiende a eficientizarse la economía. No sé si les comenté que hace muchos años aquí en México, a lo mejor ustedes, reitero, la mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero hace muchos años aquí en México existía un monopolio muy grande en el caso de las telecomunicaciones, que es el caso de Telmex. Anteriormente solo teníamos un prestador de servicios, que era Telmex. Nos cobraban llamadas fantasma, nos cobraban por minuto, nos cobraban por infinidad de cosas, que obviamente esto también ha evolucionado por los cambios tecnológicos en la entrada de lo que viene siendo la fibra óptica, que obviamente vino a revolucionar el tema de las telecomunicaciones. Pero entre más competencia haya, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tendemos a disminuir los precios y a volvernos más eficientes. No quiere decir que técnicamente los servicios que tengamos ahorita de telefonía, por poner ese ejemplo, no sean ineficientes, ¿no? Ahí tenemos Easy, tenemos Total Play, tenemos Telmex, tenemos no sé cuántas compañías de teléfono y a veces andamos batallando ahí con el internet o en su defecto, ya inclusive ya hay, ¿cómo se llama? Que aunque es caro, digo, a lo mejor voy a poner un comercial, tenemos el famoso Starlink, que es la compañía de Elon Musk, que ese tú te puedes llevar tu antena y en cualquier lugar te puedes conectar. El aparato cuesta caro, el servicio es 1,000 y fracción al mes, pero es una calidad increíble de servicio. Entonces ya ahí depende mucho del consumidor, pero al final de cuentas a lo que quiero llegar es que todo este tipo de acciones que realizan los gobiernos para apoyar la producción nacional tienen como único objetivo que la economía fluya, que la producción nacional se establezca, pero sobre todo el principal beneficiario es el consumidor final, ¿ok? Eso es en cuanto a los subsidios, no hay que meterle mucho análisis a esos conceptos y entender cuál es cada uno de ellos. Podemos poner algunos ejemplos de subsidios de industrias automotrices, etcétera, etcétera, pero no le veo mucho sentido. Quedémonos con los dos subsidios que ya mencionamos, que es el subsidio a la producción nacional y el subsidio a la exportación, ¿ok? Después tenemos otro concepto que a lo mejor ustedes conocen, que es el famoso dumping. Este caso de dumping tiene mucho que ver con la discriminación generalizada de los precios y ahorita vamos a mencionar algunos ejemplos. ¿Qué es el dumping? Dice que el caso para proteger de la competencia extranjera a los productores que compiten con las importaciones es reforzado por el argumento del antidumping. ¿Qué es el dumping? Se reconoce como una forma de discriminación internacional de precios. ¿Y cómo ocurre? Cuando a compradores extranjeros se les fijan obviamente precios más bajos que a los compradores nacionales por el mismo producto. Después de cubrir los costos de transportes y las obligaciones arancelarias. Vender en los mercados extranjeros a un precio inferior al costo de producción también es considerado como dumping. ¿Qué es lo que pasa mucho, por ejemplo, con los países asiáticos? Caso específico de China.
siempre tenemos que tener mucho cuidado que todo va relacionado con los precios. Los chinos tienen un nivel de producción tan amplio que les hace abaratar los costos a unos niveles increíbles. Por eso es que los productos chinos, independientemente de la calidad, que ya es muy similar en algunos de los casos en la maquila de productos X, tienden a ser mucho más baratos. Lo vemos en ejemplos a lo mejor tan sencillos como la parte de las bolsas, poniendo un ejemplo de la moda, el caso de los vehículos, que aunque son empresas que son de reciente creación, tenemos aquí ya marcas como la MG, como la BYD, que a lo mejor entraron al mercado y es un mercado desconocido, están a prueba de error, pero van mejorando. Entonces, esos niveles de producción hacen que los precios se eficienticen. ¿Cuáles son las formas de dumping más comunes? Tenemos 3 formas de dumping más comunes. Una son la esporádica, o que tienen una naturaleza esporádica, depredadora, como su nombre lo dice, que es agresiva o persistente. Y cada tipo de dumping o formas de dumping se aplican o se practican bajo circunstancias diferentes o distintas. ¿Qué es el dumping esporádico? El dumping esporádico o de angustia o de liquidación ocurre cuando una empresa dispone de excesos de inventarios en mercados extranjeros al vender en ellos a precios inferiores que en el mercado local. Esto generalmente cuando pasa, y creo que aquí viene, dice, ocurre, puede ser el resultado de una mala fortuna o una mala planeación por los productores extranjeros. Obviamente también tiene que ver el tema de cambios no previstos en el tema de la oferta y la demanda, que también pueden ocasionar inventarios en exceso. Entonces, esto ocurre generalmente por condiciones muy puntuales, fortuitas, o por condiciones de mala planeación de producción. Obviamente la idea de este tipo de práctica es que aunque puede ser benéfico para los consumidores que importan, puede ser bastante inquietante para los productores que compiten con las importaciones que enfrentan la caída y las ventas a corto plazo. Entonces, ese ocurre generalmente cuando hay una mala planeación de la producción, ¿ok? El dumping depredador ocurre cuando un productor de X artículo, de X bien, reduce temporalmente los precios cobrados en el extranjero para sacar del negocio a los competidores. Obviamente, esto lo tienes que tener muy bien regulado a través de la Secretaría de Economía, sobre todo porque una cosa es la competencia leal de libre mercado y otra cosa es la competencia desleal del mercado, como es el dumping. Dice que cuando el productor tiene éxito en adquirir una posición por monopolio, entonces los precios aumentan en relación con su poder de mercado. Obviamente, reitero, esto es cuando ya de plano dice la persona, es que voy a disminuir de manera, ahora sí que agresiva mis precios para sacar a mi competencia del mercado, ¿sale? Y el otro tipo de dumping que tenemos es el dumping persistente. Como su nombre lo sugiere, continúa en forma indefinida y es un esfuerzo por maximizar las ganancias económicas. Un productor puede vender consistentemente en el extranjero a precios menores que en su país de origen. La justificación detrás del dumping persistente se explica cuando hay una discriminación internacional de precios, ¿ok? Entonces, esos son los 3 tipos de dumping que tenemos o las formas que adoptan los dumping, ¿ok? Discriminación internacional de precios ya mencionamos de manera muy genérica qué es. Vámonos directamente a los demás conceptos. Regulaciones antidumping, pues bueno, ahí es muy, aquí no me quisiera meter también, reitero, mucho en temas de dumping porque es una extensión un poquito más larga de lo que podría ser de manera muy común la clase. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que los dumping, la única función principal, independientemente de las formas que ya mencionamos ahorita, pues tiene como función principal eh, que no exista una discriminación irracional de los precios que vayan a afectar a los productores. Obviamente cuidando siempre los acuerdos comerciales, obviamente cuidando la producción nacional y obviamente cuidando que se den que haya una política libre de comercio, un libre flujo de comercio que no afecte a ninguna de las partes, ni tanto del país de origen como el país anfitrión o dependiendo de la negociación internacional que tenga
en esa operación, ¿ok? Eso respecto al dumping, aquí ya vienen algunos conceptos muy, muy genéricos de lo que viene siendo ese concepto. Vámonos directamente porque ya lo demás ya son ejemplos muy que ya tendríamos que explicaros mucho más a detalles, la ley antidumping, ahorita nos vamos a meter en esa, pero vámonos al siguiente capítulo que considero que es una de las cosas que realmente sí tendríamos que empezar a tener un poquito más ahí de concepto, donde vamos a hablar de los acuerdos que llevan a cabo las empresas, los países, para poder tener un mejor flujo de comercio, y son los famosos acuerdos comerciales regionales. A diferencia de lo que vienen siendo los acuerdos internacionales, anteriormente había un organismo que se llamaba el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, que se le llamaba GATT. Después lo sucedió un sucesor, que es la Organización Mundial de Comercio. Obviamente esto aquí nos habla que después de la Segunda Guerra Mundial y todo, pero son, a final de cuentas, acuerdos que se hacen de una manera entre varias naciones, no entre muchas, para tener, reitero, un poquito más de fluidez en su economía. A eso se refiere este enfoque que aplica cuando un pequeño grupo de países, por lo general con una base regional, firman un acuerdo comercial regional. Bajo este sistema, las naciones afiliadas acuerdan imponer barreras comerciales más bajas dentro del grupo en relación a las aplicadas en el comercio con los países no afiliados. El ejemplo más claro que lo tenemos aquí es en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es el TLA, que antes era el Tratado de Libre Comercio. Y se fijan, si nosotros tuviéramos esos tratados y nosotros viéramos cómo está constituido, cómo se firmaron. De hecho, no sé si recuerdan que que será ahora que entró nuevamente Donald Trump al poder, o que está nuevamente como presidente, le hizo unas modificaciones precisamente a ese acuerdo, a ese tratado, porque las condiciones económicas eran mucho más benéficas para México que inclusive para Estados Unidos. Obviamente él, al darse cuenta, dijo, ¿sabes qué? Hay que cambiar esto, si no lo vamos a tener que salirnos de este acuerdo. Obviamente para este tipo de análisis pues se toman en cuenta muchos factores económicos, muchos factores sociales, muchos factores diplomáticos, etcétera, etcétera. Obviamente este tratado como tal pues fue firmado hace muchísimos años por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y obviamente conforme se fueron dando conforme se fueron dando los cambios económicos y los cambios de poderes, pues se le han ido haciendo adecuaciones, pero ese es el ejemplo más claro de lo que tenemos como un acuerdo comercial regional, donde varios países, que como aquí lo dice, disminuyen tienden a imponer entre los países barreras comerciales más bajas dentro del grupo. No es lo mismo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, es Canadá, Estados Unidos y México, Centroamérica, no sé, Belice. Si Belice quisiera llevar a cabo alguna actividad económica con Estados Unidos, pues obviamente no va a ser los mismos acuerdos que tengamos en cuanto a temas de logística, en cuanto a temas de aranceles, en cuanto a temas de barreras no arancelarias, porque nosotros ya firmamos ese acuerdo. Diferente en caso, por ejemplo, de Belice, de Costa Rica, de Panamá, donde lo quieran ver, donde ellos no están afiliados a ese acuerdo comercial. Nos dice que cada nación afiliada continúa la determinación de sus políticas nacionales, eso no cambia, pero la política comercial de cada uno incluye un trato preferencial para los afiliados del grupo, cosa que ya mencionamos. Los acuerdos comerciales regionales, que también se les conoce como áreas de libre comercio y uniones aduaneras, o que pueden ser cualquiera de estas dos, han sido una excepción al principio de no discriminación que establece la Organización Mundial de Comercio. Y obviamente en este capítulo vamos a ver la operación y los efectos de estos acuerdos comerciales regionales. Permítanme un segundito. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Obviamente ahí es importante conocer ese concepto. Aquí nos dice la integración regional frente a la multilateralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo principal de la Organización Mundial de Comercio es promover que exista una liberación comercial a nivel mundial.
o sea, es decir, que no tengamos restricciones. Sin embargo, también hay que entender que por temas operativos, a veces es muy difícil hacer un acuerdo mundial. Imagínense todo lo que nos tendríamos que poner de acuerdo, y creo que aquí lo menciona. Sin embargo, hacer un número grande de países que se ponga de acuerdo en las reformas resurgiría, pues obviamente, o sería muy difícil. Dice que a principios del siglo, en el año 2000, la Organización Mundial de Comercio tenía problemas en su intento por llegar a un acuerdo comercial global como tal, y los países buscaban cada vez más acuerdos comerciales regionales. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo. No sé, no sé cuántos países hay en el mundo, pero si imagínense que quisiéramos hacer un acuerdo multilateral a través de la Organización Mundial de Comercio de 80 países, pues no nos vamos a poner de acuerdo nunca. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de regulaciones, diferentes tipos inclusive de cuestiones físicas, como el tema de los fletes y de las logísticas, regulaciones fiscales, regulaciones comerciales, etcétera. Entonces, por eso, como es más complicado la multilateralidad, la Organización Mundial del Comercio también adaptó estos acuerdos comerciales o acuerdos regionales de comercio como una forma para que los países que se juntaban tuvieran un mayor flujo de comercio entre ellos, ¿ok? ¿Qué nos dice aquí? Que la liberalización comercial bajo un acuerdo comercial regional es muy distinta a la liberalización multilateral que dicta la Organización Mundial de Comercio. En los acuerdos comerciales regionales, como ya lo mencionamos en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las naciones reducen las barreras comerciales solo a un grupo de países socios y así discriminan al resto del mundo. Y bajo el acuerdo o bajo lo que dicta la liberación comercial de cualquier nación, se extiende al resto de los afiliados por más o menos 150 razones en forma indiscriminada. Entonces, aquí es bien importante, muchas veces mejor, obviamente considerando cuáles son mis necesidades, cuál es mi oferta, cuál es mi demanda de cada uno de los productos y servicios que yo ocupo, si me conviene aliarme de una manera regional o me conviene aliarme de una manera indiscriminada desde un punto de vista global, ¿ok? A eso se refieren los acuerdos comerciales. ¿Qué tipos de acuerdos comerciales regionales tenemos? Obviamente desde el siglo pasado el término integración económica se ha vuelto parte del vocabulario de los economistas. La integración como tal, o la integración económica como tal, es un proceso de eliminación de las restricciones como su nombre lo dice, integración económica, de las restricciones del comercio internacional, los pagos y la movilidad de factores. Así, la integración económica resulta de la unión de dos o más economías nacionales, es bien importante, en un acuerdo comercial regional, ¿ok? Entonces, siempre considera ese punto. Antes de ya, ahora sí, distinguir entre los tipos de acuerdos comerciales regionales que existen, vamos a mencionar, por ejemplo, lo que se conoce como un área de libre comercio, que es una asociación de naciones comerciales en las cuales los miembros están de acuerdo en retirar todas las barreras arancelarias y no arancelarias entre ellos. Sin embargo, como ya mencionamos, cada miembro mantiene su propio conjunto de restricciones comerciales frente a los países no miembros. Y aquí mencionamos lo que les decía ahorita, que México es un acuerdo comercial regional, pero que se le conoce como un área de libre comercio. Y el ejemplo más claro es el tratado que ya mencionamos, que está integrado por Estados Unidos, México y Canadá. ¿Ok? También, al igual que en una asociación de libre comercio, una unión aduanera, esto es bien importante, es un acuerdo entre dos o más socios comerciales para retirar las barreras comerciales arancelarias y no arancelarias entre ellos. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué? Si, por ejemplo, ahí nos ponen el ejemplo de Benelux, que hace algunos, se formó en 1950, bueno, 1948, que es Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Obviamente, cuando se reúnen estos, sabes que no tengo barreras arancelarias, es decir, que te voy a cobrar aranceles por la importación de ciertos productos, pero que tampoco voy a tener restricciones no arancelarias, como las cuotas de licenciamiento, como lo que viene siendo las cuotas de importación, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que viene siendo una unión aduanera.
Después de esto tenemos lo que viene siendo un mercado común, que es un grupo de naciones comerciales que como tal permiten las siguientes acciones específicas, que es la libre movilidad de productos y servicios entre los países miembros, el establecimiento de restricciones comerciales comunes para los países que no son miembros de ese mercado común y el libre movimiento de los factores de producción a través de las fronteras nacionales dentro del bloque económico. Obviamente el mercado común como tal representa una etapa más completa de la integración que un área de libre comercio o que una unión aduanera. En este caso, pues el ejemplo más clásico o el ejemplo más común que tenemos es la Unión Europea. Obviamente alcanzó el estatus de mercado común en 1992, ¿ok? Esos son algunos de los conceptos, algunas de las formas que pueden adoptar cada uno de estos acuerdos comerciales regionales que tienen como objetivo, reitero, principal, llegar a acuerdos que les permitan que exista un intercambio de productos y servicios sin tantas restricciones y siempre tratando de que los países que no sean miembros de ese acuerdo comercial regional tengan restricciones distintas a las que tienen cada uno de ellos a través de un área de libre comercio, un mercado común, una unión aduanera, etcétera, etcétera, etcétera. Que a diferencia de que si no tuvieran esos acuerdos, pues serían multilaterales o serían mundiales, por así decirlo, y que obviamente representaría un desacuerdo común por estar de aquí a que se alineen todas las reformas y cada uno de los conceptos que formen parte de ese acuerdo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a dejar la clase hasta aquí. El día de hoy vamos a dejar aquí hasta lo que viene siendo esta parte de los acuerdos comerciales regionales. En la siguiente clase vamos a continuar con esta literatura y a terminar toda la literatura como tal de esta unidad número 3 para ya dar, ahora sí que por terminado nuestro curso. El día de mañana yo les estaré mandando por ahí un correo o un mensaje, más bien dicho, por la plataforma para que ustedes, para decirles la hora donde vamos a llevar a cabo la sesión de esta semana. Reitero, esta semana, esta clase que tuvimos hoy es enfocada a lo que debimos de ver la semana pasada. Y como ya les dije al principio de lo que viene siendo la sesión, no se preocupen, ya se les dio una extensión de tiempo, ya se les explicó lo que vienen siendo las actividades de regularización y puntos extra para que por favor ahí lo consideren, ¿ok? Ahora sí, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de lo que vimos el día de hoy, con toda confianza, háganmelo saber, por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Bueno, si ya no tenemos alguna duda, alguna pregunta, reitero, les agradezco nuevamente su participación a los alumnos que se conectaron el día de hoy. Una disculpa por tanto cambio de clases. Y si la próxima clase quedan alguna duda o hay necesidad de volver a hacer un repaso general previo al examen, hay que recordar, esto es bien importante, que nosotros tenemos como fecha límite para presentar la tarea el 16 de noviembre, por eso no hay tema, y el 23 es la fecha límite para las actividades de regularización para aquellos alumnos que la quieran hacer. Y tentativamente del 24 al 1 de diciembre sería el examen parcial, el examen final, perdón, que únicamente incluiría lo que viene siendo la unidad número 3. Y ya, posteriormente, pues obviamente vendría siendo lo que es el examen extraordinario para todos aquellos alumnos que no acrediten la materia en la primera oportunidad. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario? Si no, para dar por terminada nuestra sesión del día de hoy. Por favor, adelante. ¿No? Bueno, si ya no hay ninguna duda, ningún comentario, les agradezco su participación. Les mando el mensaje el día de mañana para ver cuándo vamos a tener nuestra próxima clase esta semana y ya concluir con esta unidad número 3 de lo que viene siendo nuestra materia de contexto económico. Muchas gracias a todos. Nuevamente una disculpa y esperemos vernos ya sea viernes o sábado. Mañana por ahí les confirmo. Que estén muy bien y muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Saludos. Saludos, maestro. Gracias. Saludos. Gracias. Buenas noches. Saludos a todos.
gracias.